Muy buenas noches, mi nombre es Jefferson Moreno Cabrera, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este momento traigo o quiero compartirles un trabajo que he desarrollado. Estoy viendo la materia que se llama Control Análogo y este es el componente práctico de la materia. Bueno, este trabajo yo se lo presenté al tutor Fabi, se lo voy a presentar al tutor Fabián Bolívar Marín de Neiva. La introducción básicamente de este trabajo, pues como se ve literalmente el uso de este software para cálculo matemático facilita el proceso manual para encontrar parámetros y generar representaciones de sistemas en sus diferentes modalidades, bien sea en el dominio de la frecuencia o el tiempo. Estamos hablando de MATLAB, es un programa que sirve para el cálculo numérico, el cual nos ahorra mucho tiempo eh, pues al realizar este tipo de procedimientos, ya que son muy engorrosos, son complejos en realidad. Entonces lo que nos permite es hacerle análisis al lugar geométrico de la raíz de cierta función de transferencia y plantas de sistemas para poder hacerle ciertas modificaciones o regulaciones, compensaciones, etcétera. Entonces acá básicamente vamos a hacer toda la práctica virtual por medio de este software, haciendo simulaciones y pues variando, uno de los puntos es variar la ganancia K y ver cómo se comporta el sistema pues de acuerdo a esa variación de K, que sería la ganancia. Entre otras, otros puntos sería también, bueno, analizar cómo se comportaría un sistema con compensador un compensador en adelanto de fase, entonces vamos allá y vamos a ir comprendiendo básicamente de qué se trató. Bueno, para mí, pues corresponde este ejercicio del libro, un libro muy interesante que aquí lo muestro, se llama Apuntes de Sistemas de Control y pues el autor es el señor Ramón Neco García, Reynosa García también, Nicolás, bueno, varios participaron, pero básicamente lo encontramos el ejercicio y específicamente en esta página, en la 185. No hay que hacer ningún diseño, simplemente plasmarlo en el programa y encontrar ciertos parámetros importantes, entonces de eso se va a tratar. Entonces específicamente es este el ejemplo, pero para la parte 2 de la simulación, obviamente. Esta es la parte uno de la simulación. Esto sí el tutor nos lo generó en la guía. Entonces, bueno, vamos a ir comprendiendo paso a paso, muy generalmente. Grafique el lugar geométrico de las raíces del sistema en MATLAB. Entonces, bueno, primero hay que determinar cuál es la planta. Entonces, la planta. Ese lo tomé como ganancia por compensación. Eh, sí, pues ese fue el nombre que le di para identificarlo. Bueno, lo siguiente que se hizo fue expandir un poco esta ecuación diferencial. Entonces quedó así. El compensador pues sería este que aquí especifico. K para este caso va a valer uno, que es el punto A o práctica uno. Bueno, función de transferencia del sistema cuando K vale un enlace abierto, trayectoria directa. Bueno, aquí lo que hacemos es multiplicar o hacer una convolución entre este bloque que le llamé ganancia por compensación por planta. Entonces,
se utiliza como tal el programa MATLAB para hacer ese procedimiento. Acá tengo guardados eh, pues este editor, es un editor cual pues me guarda pues el código. Este sería el código este sería el código para el primer ejercicio que se desarrolló. Aquí vemos la K que vale 1, que sería la ganancia. Aquí vemos la planta, sus raíces como tal. Vemos por este lado, bueno, por acá atrás, bueno. 0, 1 sería el que acompaña la S y pues ese a la 2 simplemente, simplemente se coloca 1 y ya automáticamente lo toma como S a la 2. Ese sería el denominador o la ecuación característica pues de esa planta que es igual a 0, básicamente sería. Para el numerador se coloca el 3 tal cual está y 1 en representación de la S. El compensador, bueno, se hace lo mismo. Tenemos K por S más 2, entonces aquí se colocó 1 en representación de... bueno, esto quedaría como una función de transferencia de S más 2 sobre 1 para poder hacer la convolución o la multiplicación entre este compensador que le llamo yo por la planta. Bueno, se ingresó, no le damos más rodeos. Se ingresó, se multiplicó por la ganancia, que en este caso es 1, aquí es el valor, y pues le coloqué como nombre lazo abierto, hice la convolución o la multiplicación de la planta con el compensador, que es lo que está acá, y abrí pues el relocus, que es para analizar el lugar geométrico de la raíz y comenzar a jugar con pues más adelante con esta variable k y ver cómo se comporta el sistema, qué dinamismo nos muestra. Bueno, al final vamos primero entonces a mirar qué nos resulta al ejecutar ese código. Entonces yo generalmente tengo el hábito de seleccionarlo, mi código, el que quiero ejecutar en el momento, y darle F9. Entonces aquí vemos en el comando Windows, vemos todo lo que le hablé. K vale 1, planta sería así representada en una función de transferencia, compensador, pues S más 2 o S más 2 sobre 1, que en realidad no afecta en nada, da igual. Tenemos por acá ya la convolución o la multiplicación entre la planta y el compensador, que es esto que está acá, y lo cual me arroja el siguiente resultado. Entonces, S más 2 más 5S más 6 sobre S al cuadrado más S. Y pues yo sigo aquí con mi constante o ganancia K, la cual es 1 y no me afecta para nada toda esta función de transferencia representativa del sistema en la sociedad abierta. Bueno, por ese lado, pues tenemos ese procedimiento, enlace cerrado, la entrada y escalón unitario. Ese es un procedimiento que hay que hacerlo para más adelante pues, le explicaría por qué. Entonces, aquí más o menos se dice que lo que se hace para este paso: se copia el numerador y se suma con el denominador, luego se multiplica por 1 porque es una retroalimentación. O sea, estamos haciendo este lazo cerrado. Lo anterior que hablaba era trayectoria directa o lazo abierto, que sería simplemente como si no estuviera este lazo cerrado. Entonces, pues bueno, entonces la ecuación
quedaría de la siguiente manera la ecuación diferente, perdón, la función de transferencia enlace cerrado, con obviamente la entrada de escalón unitario. Sería así. Pues aquí podemos ver el código que se utilizó. Entonces la diferencia que hay con el anterior es que aquí pues ya tengo un feedback y coloco mi función de transferencia enlace cerrado abierto. Coloco uno que quiere decir unitario de la entrada y pues por medio de esta función que se llama step, entonces pues puedo analizarla. Entonces puedo analizarla en el tiempo. Pero pues eso no nos interesa por este momento. Lo que nos interesa es saber acá, enlace cerrado, cómo sería su función de transferencia. Entonces tenemos exactamente este valor que está acá, que nos arroja MATLAB, pues lo tenemos acá. La ecuación característica en enlace abierto es un denominador, bueno. Si entonces la ecuación característica como tal, entonces el denominador igual a cero, nada del otro mundo. Vamos a ver un momentico cuánto llevamos de tiempo, 11 minutos, está largo. Con ecuación característica. Ya está claro, se observan dos polos por las S que se tienen en el denominador. Código MATLAB que se utilizó, pues acá lo estoy mostrando. Entonces aquí simplemente se utiliza ya RLOCUS para observar enlace abierto el sistema y asimismo jugar con la ganancia K, que es de lo que se trata para esta ocasión. Vamos a leer el punto de que nos habla, qué tenemos que hacer. Gráfica del lugar geométrico de la raíz de MATLAB. Primero vamos a definir, bueno, aquí no está muy claro, pero vamos a mirar en la guía. En la guía, creo que borré ese enunciado. Graficar el lugar geométrico de las raíces. Bueno, sencillo. Lugar geométrico de las raíces, se le agrega RLOCUS y se coloca sistema abierto, listo. Vamos vamos acá. Entonces seguimos con, bueno, acá solamente se coloca RLOCUS. Bueno, acá lo tenemos, ya, no le demos más vueltas. Entonces comenzamos a mirar los parámetros, o el rango, mejor dicho, el rango para acá. Entonces acá está desde infinito, como vemos ahí, en uno de sus polos, bueno, de sus, sí, y acabamos de cero, bueno, hasta infinito. Igualmente pasa con el otro polo conjugado, con el otro polo que obtenemos. Recuerda que son dos polos que nos arroja la, la función de transferencia, pues visualizando el numerador. Listo. Entonces, aquí vemos el procedimiento que se hace, command win, o sea, comandos de Windows, ya ha ejecutado el código. Vemos prácticamente los antecedentes que se han dicho, que es la convolución o la simplificación de bloques, enlace abierto, mira, aquí se ve, luego RLOCUS, bueno, aquí no me lo muestra, pero el RLOCUS se ejecutó, sino que no se visualiza. Aquí sí lo vemos, aquí es donde decimos que va de infinito a cero y de cero a infinito, pues también el otro polo. El polo
los dos polos únicos que vamos a contar. Entonces cada ganancia, trayectoria línea azul, pues es el rango de K igual a 0 a infinito, ya eso se dijo. Que el siguiente deberá seleccionar un valor específico de K para cada rango encontrado. Bueno, para este caso yo seleccioné el 2 y el 10. Aquí vemos el rango que es de 0 a infinito, 0 a infinito. K igual a 2 y a 10. Entonces la ecuación característica en lazo cerrado pues varía. Entonces más adelante se dice el código. Eh, tenemos que tener obviamente el RLOCUS, o sea, la función RLOCUS sería una manera. Eh, buscar la ganancia, que en este caso la primera ganancia que yo elegí es 2. Entonces buscamos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, lo más cercano posible. Bueno, ya hice. Entonces vemos que el polo es correctamente lo que hice. Igualmente se hace con el otro. El otro polo pues va a ser el mismo, pero negativo. Uno es negativo, el otro positivo. Son polos complejos conjugados. Por este otro lado, pues el coeficiente de amortiguamiento, el cual también se nota ahí, mire. Pues ya lo moví. Vamos a ubicarlo otra vez. Coeficiente de amortiguamiento, que es este porcentaje, 0.919 aproximadamente. Frecuencia natural, vemos que es 0.06. Ah, perdón. Frecuencia natural. Frecuencia natural, sí, radianes. Entonces 2,01 WN. Bueno, entonces, aparte de eso, tenemos que decir si qué tipo de sistema es. Entonces, pues analizando este coeficiente de amortiguamiento, si supera el 1, entonces es sobreamortiguado. Si es 1, pues sería críticamente amortiguado. Y si es menos de 1, entonces es subamortiguado. Lo cual es bueno, no es, bueno, es ideal, pues, que se de esa manera. Bueno, así se hizo este otro valor de ganancia. Igual encontramos la ecuación característica, que es el denominador, recordemos, igual a 0. El polo puede ser por medio de manualmente en RLOCUS buscando la ganancia o simplemente haciendo el siguiente código. Esto es para el primero que ya lo expliqué. Aquí lo único nuevo básicamente sería que cambio el valor de la ganancia, que es 2. ¿Qué otra cosa nueva hay por acá? Ya el feedback cerrado, bueno, cerrado el lazo. Dan, pues sería visualizarlo. Esto no es necesario, pero yo lo coloqué para visualizarlo en el tiempo, en el dominio del tiempo. Perdón, es step para el dominio del tiempo. Este DAM lo que me permite es hacer lo siguiente. Por acá. El DAM lo que hace es mostrarme los polos sin necesidad de buscarlo acá en el RLOCUS, que obviamente está ejecutado con la función de transferencia en lazo abierto. Entonces acá me las arroja directamente. Los importantes son los complejos conjugados. A veces aparece reales, pero no son necesarios. Aparece la frecuencia natural, damping, que es el coeficiente. Pero aparece, hay que tener cuidado porque aparece a la menos 1. Entonces tenemos que interpretarlo como 0.917, etcétera. Bueno, y tiempo. Esto fue opcional, la verdad, esto no era necesario. Ganancia 2. Venga, a ver. Continuamos.
Gráfica en el dominio del tiempo. Bueno, esto no era necesario. Bueno, se hizo para los dos valores, el 10 y el 2. Entonces ya esto está aclarado. Pasamos. Bueno, aquí se hizo manual y dio exactamente ejecutando el código. Miremos los polos 2.32 menos 2.32, bueno, menos 2.32 menos 2.32. Recuerden el más y el menos de los dos polos, esa es la única diferencia, básicamente es la misma magnitud y todo. Siguiente punto, diligencia de la tabla. Número 2, en ella se consignarán los valores solicitados de la respuesta a escalón unitario del sistema enlace cerrado con cada valor K seleccionado. Bueno, yo ya me había adelantado a hacer los step, esta herramienta step del código que me muestra en el dominio del tiempo, mira. Entonces, pues es básicamente hacer eso y sacar estos datos solamente analíticamente, nada de matemática. Eso fue pues lo que nos dijo el profe por ahora. Entonces, el código que cambia, no, nada, solo le coloco step y coloco dentro enlazo cerrado porque aquí precisamente me hablan que enlazo cerrado, mire, el sistema. Estos son los datos que me arrojó, entonces vamos a analizarlos un poco más a fondo. Bueno, este sería el primer step o primer diagrama. Entonces observamos los datos que nos piden, que es el valor final, que es 1. Nos piden también hallar el coeficiente de amortiguamiento, no el sobreimpulso. Sobreimpulso que está, bueno, el sobreimpulso no existe prácticamente. Entonces aquí vemos el sobreimpulso, es este de acá. Entonces el sobreimpulso es básicamente nada, 0.06, despreciable. Y ese es el tiempo que tarden supuestamente en llegar a ese punto, al, al sobreimpulso, al pico, que le llaman también otros. Tiempo de establecimiento, todo nos lo dice ahí. Valor final, error en estado estacionario. Analíticamente, bueno. Valor final 1. Se supone que ese es el valor que tiene que alcanzar, así que el error en estado estacionario no existe porque llega a uno que es el, como digo, tiene que ver con la entrada de escalón y ese sería el punto a llegar y a equilibrar el sistema. Entonces no tenemos error en estado estacionario. Pero si tenemos un tiempo, el tiempo en que se establece el sistema. Entonces básicamente llega a la tolerancia, es como una tolerancia en lo que hay acá. Vemos aquí estas dos líneas de acá, la de abajo, la de arriba, entonces esa es la tolerancia. Entonces llega a los 5.8 segundos el establecimiento. Bueno, seguimos, error en estado estacionario, aquí más o menos analíticamente cómo se hallaría, dependiendo del tipo de sistema. No era necesario, pero yo lo coloqué. Final es 0. Vamos a resaltar un poquito. Listo. Cuando vale 3, bueno, ya se hizo mismo procedimiento, el mismo código, lo único que cambia es la ganancia. Error estacionario, no. Igualmente 0. Analizar los resultados obtenidos. Palabras propias, bueno, eso fue todo lo de la primera práctica. Aquí hay unas preguntas muy personales en cuanto a lo que se ha visto. Entonces, ¿qué indica el lugar geométrico de las raíces de un sistema? Bueno, aquí le resumo, pues allá se ven, si lo abrimos, si lo ejecutamos en lazo cerrado, abierto del sistema, pues analizamos los polos, que es lo que importa y lo que nos dice si es estable o no es estable. Los polos deben estar en el semiplano izquierdo, en el semiplano izquierdo y para que sea estable. Bueno, y aparte de eso, podemos comenzar a hacer análisis de lo que les hablaba, de comenzar a cambiar la ganancia manualmente.
y así mismo determinar cómo sería su respuesta en coeficientes de amortiguamiento, frecuencia natural, bueno, cómo se comportaría, en qué influye directamente el valor de la ganancia en cada caso sobre el sistema. Bueno, el valor de K afecta directamente el tiempo de establecimiento, sí, obviamente. Entonces, entre más alto esté K, la ganancia, entonces más rápido es el punto de establecimiento, que ya les comentaba, que era llegar a la tolerancia y que es muy cercano a punto final, que es uno en el caso de la entrada escalón. Valor de K, pero pues me genera un sobrepico, que es prácticamente pasarse de C1 y luego estabilizarse. Bueno, eso a grosso modo. Ya, avancemos. Si se desea diseñar un compensador tipo proporcional, solo ganancia de utilizar el lugar geométrico de la raíz. ¿Qué casos no se podrían? Bueno, no se podría usar cuando el sistema es inestable. Eso es todo. Porque si el sistema es inestable, pues no podemos hacer nada. Tenemos acá la práctica 2 que también es un poco extensa. Esta es de lo que le hablaba al principio. Vamos a cerrar sobre el libro. Volvemos al libro que es acá donde quería pues enfatizar más porque es parte cumbre. Lo anterior es hallar parámetros, simplemente viendo gráficas. Aquí tenemos ya el ejercicio, este ejercicio desarrollado por este libro. Lo único que tenemos que hacer es comprobar que sea cierto de que, y pues eso es lo que hice. Aquí expandimos la función de transferencia y pues aquí como tal tendríamos la ecuación característica igualada, pues obviamente tiene que ser a cero. La constante K también está definida. El código es prácticamente lo mismo que se está manejando, pero pues tuve que hacer ciertos cambios para poder ejecutar la convolución que pues tenía que hacer acá en esta parte inferior, lo cual lo hice con el programa MATLAB. Tenemos la ventana de comandos. Entonces K vale 143.55. Aquí está el numerador, sí, no. Bueno, no le prestemos atención a eso que no es tan necesario gastar tiempo ahí. Sigamos lo que nos pide la primera, el primer ítem. Obtener mediante MATLAB diagrama de bot el sistema sin compensar con la ganancia calculada en el paso 1. Entonces, bueno, documenta y comprobar los parámetros de la respuesta en frecuencia, margen de fase, frecuencia de cruce, margen de ganancia, ancho de banda, pico de resonancia frecuencial. Bueno, aquí está entonces sustentado cómo el sistema en lazo abierto se simplifica. Acá, sin compensar, pues tenemos el diagrama de bot o bode, algunos le llaman bode. Bueno, entonces, tener claro entonces que lo hice en lazos abiertos, el diagrama de bot, el análisis. Tal como está en el libro, vamos a visualizar en el libro. Aquí tenemos el ejemplo, obtención de la ganancia, bueno, de ahí me basé. Entonces tenemos prácticamente la misma gráfica, tenemos los 11, la frecuencia RAT, 40 sería el margen, este sería el margen no mentiras, este es el margen de fase. ¿Cómo se hizo? Pues eh, tenemos acá, no,
acá sería pues donde arranca el margen y acá termina. ¿Por qué termina acá? Porque no debe superar los 180 grados, no debe superarlos. Entonces ahí le coloqué ese indicativo, esa referencia, marca 180, menos 180, perdón. Entonces yo lo resto con este 140 y me arroja este valor que son 40 aproximadamente, 39.9 grados, que sería el margen de fase. El margen de ganancia o de decibeles, en este caso, pues tiende a negativo, tiende a infinito, mejor dicho. Entonces acá lo vemos. Este es el diagrama de bot, pero no lo ejecuté como bot. Ya les muestro, no lo ejecuté como normalmente se ejecuta. Voy a darle el ejemplo bot. eh, Bot, entre paréntesis, y el sistema X enlazo abierto, no. Entonces voy a mostrarles cómo lo hice. Esa es la única diferencia. Entonces aquí está la programación. Entonces coloqué margin 6. Con ese margin 6, entonces puedo obtener los datos sin necesidad de hacer tantos cálculos. Vamos a hacer el ejemplo rápido, práctico. Vamos a entrar. Esta es la practicados, lo tengo apartecita para no confundirme. Entonces busquemos este, creo que es el primero. Le damos ejecutar. Esperamos que salga la pantalla. Aquí tenemos lo mismo que tuvimos acá, sino que yo le marqué puntos neurálgicos como era cuando está en cero frecuencia. Es para frecuencia de ruptura. Bueno, eso es otro tema que pues, no es tan importante en este caso. No se requirió. Vamos al libro. El libro muestra exactamente lo que está acá, mire. ¿Cierto? Lo de acá me marca 11, que es pues, la frecuencia de cruce. Que es frecuencia de cruce. Listo, pues. Lo único que piden es la frecuencia de cruce, el margen de ganancia, de fase, entonces ya lo tenemos. Se pide también la banda, el ancho de banda, perdón, ancho de banda. El ancho de banda consiste en, pues, ir a lo más pequeño de la frecuencia y bajar acá solo 3 decibeles antes de llegar a cero. Ese sería la banda, el ancho de banda según lo que pues pude investigar. Entonces se toma 0 a 13.5 rad por segundo sería el ancho de banda. Todo eso está sustentado en el trabajo. Aquí pues hay algo matemáticamente sencillo para hallar este número precisamente que sale acá, que es el margen de fase. Estos son grados. Si me da la respuesta del mismo sistema, bueno. En entrada de escalón unitario con realimentación cerrada. Ahorita sí es cerrado. El anterior no decía que era abierto, pero yo lo supuse. Este es cerrado. Y ahorita vamos a hacerlo en el dominio del tiempo para analizar todos estos parámetros básicos. Tenemos acá entonces la realimentación. Tenemos acá el step que nos permite visualizarlo. Aquí está la ventana de comandos de MATLAB. Aquí vemos la ecuación, la función de transferencia en lazo cerrado, lazo abierto, con la constante fija que ya tenemos. Entonces así nos arroja
y esos serían los parámetros. Valor final, aquí ya vemos un estado estacionario pues un poco influyente. Aquí tenemos el pi sobre pico. En ese sistema sí hay sobrepico. Este es el valor del sobrepico 24.9. Más abajo en una tabla se anexa. Este es el tiempo del sobrepico. Bueno, todo se obtiene acá, absolutamente todo. El error en estado estacionario o transitorio, o también le llaman régimen permanente. Mira, aquí tengo específicamente los nombres con que llaman esa información, ese parámetro, pues, importante. Entonces tenemos que el lugar donde debe llegar es uno, ¿cierto? En la estabilización, pero nunca llega a uno, sino a 0,99. Entonces, una forma sencilla, sin necesidad de todo esto que yo me di cuenta, pues es, pues para ese tipo de sistema es hacer esta ecuación uno sobre uno más 99 igual a el error en estado estacionario. Que menos complicadamente lo vi. Valor deseado o ideal menos valor final, entonces me da lo mismo analíticamente, como escribo. Listo, pasemos a otro punto para que no se alargue mucho el video. Repetir el ítem A, o sea, enlazo abierto con el sistema ya compensado y comprobar que se cumple con el margen de fase deseado en el diseño. Bueno, aquí lo que hacemos es tomar el regulador que ya se diseñó. Está por acá el regulador, pero se multiplica por 3. Aquí se aumentar en la ganancia del amplificador para tener en cuenta la atenuación de la ganancia. Bueno, acá tenemos entonces el regulador, y el regulador lo que se hace es convolucionarlo con la, con la planta. La planta es esta, la que vimos al principio. Esta sería la operación, multiplicación en realidad. Algo sencillo, no nos compliquemos con términos tan raros y técnicos. Se hace la convolución y me arroja esta función de transferencia del sistema en general compensado, enlazo abierto. Este es el código que manejé. Lo que se agregó, venga a ver, sencillamente fue la convolución. Utilizó, que dice acá, compensado, comprobar que se cumple con la margen de fase deseada en el diseño. Bueno, otra vez se utiliza la herramienta margin, a saber si de verdad pudimos lograr modificar pues el margen, que es lo que se tiene como objetivo con la compensación, y si se logra. Aquí vemos, bueno, más arriba, aquí vemos que es 15. Eh, si quiere cambiar, no, o sea, no está más abajo. Si quiere cambiar el margen de fase, ya se los enseño. Entonces está por acá. 60 el margen. Bueno, cumplimos con ese objetivo. Queda claro. Repetir el ítem B, o sea, con lazo cerrado, la función de transferencia, ya compensado y comprobar que se cumple el error en el estado estacionario del diseño. Entonces aquí vemos todos los parámetros y vemos que sigue habiendo el error en estado estacionario, pero es muy mínimo. Aquí están las tablas
las tablas diligenciadas. Entonces esta es la función de transferencia del lazo abierto con sin compensar y con compensado. Entonces son convoluciones simplemente lo que hay que hacer entre el diseñado del compensador, que es el que le mostré hace un rato, y, y, la, y la planta. Aquí pues obviamente no. Entonces aquí están los datos, entonces se logró llegar a 60 pues modificó el margen de paso a 60, mira, como dice acá. Estamos hablando también de que la frecuencia de cruce se modifica. Vamos a cambiar este amarillo que tenía una duda, pero ya creo que la aclaré. Listo. Tenemos igual una margen de ganancia a- que tiende a infinito, infinito. La ancha de banda que es como se lo expliqué anteriormente. Aquí simplemente se anexan. Frecuencia de resonancia. Bueno, esto no aplica. Aquí tenemos sistema lazo cerrado. Aquí decía abierto, pero yo creo que es cerrado porque no tendría mucha lógica. Entonces vamos a, aquí coloqué pues las funciones de transferencia sin compensar, sin compensar y compensada. Y analizamos, pero no en función de la frecuencia o en, en el, en el dominio de la frecuencia, sino en el dominio del tiempo. Se me estaba olvidando ese término. Y se dieron respuestas pues a todos sus parámetros pedidos. Todo está atrás. Entonces tenemos como análisis de todos esos datos, el control en adelanto de fase visto en el ejercicio anterior se considera que no es aplicable para todos los sistemas, si se considera inestable, porque pues el margen de fase que se busca alcanzar sería muy complejo pues llegar a hacerlo porque se requiere bastante margen como tal, o sea, además eso me modifica la ancho de banda y genera que ingresen ruidos al sistema. Nos dimos cuenta que al compensar el sistema se atenuó el porcentaje de sobreimpulso 4 veces menos, así como también los demás parámetros básicos de tiempo de subida, tiempo de pico, tiempo de establecimiento. Bueno, lo del sobreimpulso es totalmente diferente si no compensamos, sino solo colocamos una ganancia. Entonces aquí vemos todo lo contrario, lo cual es muy ventajoso. El error en estado estacionario pues sigue siendo el mismo, entonces sí se cumple en el punto de compensar y pues con el compensador si se alcanza a tener ese estado de error bajito, estado estacionario de error. Bueno, entonces un regulador muy similar al PD en su comportamiento y pues es un filtro paso alto ya que reduce las frecuencias bajas y deja seguir las altas. Conclusiones, podemos pensar las prácticas usando el software de cálculo numérico, MATLAB. Pudimos utilizar ciertas herramientas que anteriormente no se habían usado como Margin para análisis de los sistemas en dominio de frecuencia y pues tenemos bases para diseñar compensadores que será fundamental para el siguiente trabajo. Muchas gracias, espero sea de utilidad para ustedes.